Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica Gracia Sublime. Programa desde el cual aproximadamente a lo largo de unos 20-25 minutos compartimos con ustedes breves pensamientos, reflexiones que están fundamentados, basados en la verdad de Dios que procuran la edificación de nuestras vidas cristianas. A lo largo de los últimos programas estamos presentando, como digo, en nuestras pequeñas emisiones, el estudio de la persona del Espíritu Santo. Estamos estudiando el Dios Espíritu Santo en todo lo que es su personalidad, en todo lo que Él es y representa en la Escritura. Hemos partido del fundamento de la base de que es Dios mismo en esencia, en sustancia, que es la tercera persona de la trina deidad de Dios. Hemos visto que la gran revelación de Dios en la Biblia, y por decirlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento es Dios. Es esa figura del Padre que ya bien aclarada en el Nuevo Testamento se manifiesta como el único Dios, indivisible, incomparable, santo, omnipotente, omnipresente. También hemos podido enseñar que por supuesto el Espíritu Santo y Jesucristo no están en un sentido negativo en cuanto a que no están presentes en el Antiguo Testamento, ya que la trina deidad de Dios, o sea, la unidad del Dios único e indivisible revelado a través de tres personas divinas, es desde antes de la eternidad, antes del tiempo. Esto no fue algo en lo que Dios cambió. Dios siempre es el mismo. En Él no hay cambio, en Él no hay mudación, en Él no hay variantes. Él es inmutable. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos esta doctrina que pertenece a la revelación juntamente con el Evangelio en cuanto a lo que también la Iglesia es y representa. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento nos encontramos la doctrina de la Trinidad, término que como tal no aparece en la Biblia, pero que sin embargo está bien revelado y bien asentado como una verdad bíblica fundamental. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, primera, segunda y tercera persona de la Trina Deidad de Dios. Como hemos dicho, ahora mismo ya teniendo el conjunto
concluso de la revelación, entonces podemos ir a Génesis o podemos ir a cualquier texto del Antiguo Testamento y poder ver con absoluta claridad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en muchas, como hemos estado citando, en muchos textos de la Biblia. En el último programa nos hemos quedado en el capítulo 8 de Romanos, estamos enseñando reflexionando acerca de que el Espíritu Santo es una persona. Y hemos visto que no necesitamos un cuerpo físico para ser una persona. Cristo era una persona antes de su humanización. Los ángeles son personas aun cuando no tienen un cuerpo físico accesible, visible a nuestros ojos. Incluso los santos que han partido realmente no tienen ahora mismo un cuerpo físico que compartan con nosotros en nuestra vida actual, pero eso no significa que no sean personas. Por lo tanto, el Espíritu Santo no necesita un cuerpo físico para ser una persona. Hemos visto que tiene virtud, que tiene amor, que tiene poder, y hemos visto que muchas veces se alternan en el Nuevo Testamento cuando estamos hablando de esa palabra poder relativa al Espíritu. En algunos casos es virtud, y la virtud siempre se asocia con personalidad. Ahora estamos en una segunda característica, y es que tiene un determinado propósito, o sea, que tiene una voluntad que intercede por nosotros. Entonces hemos llegado al capítulo 8 de Romanos, y vamos a venir leyendo donde hemos estado el último día. Dice, a partir del versículo 19 es donde lo hemos dejado, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, aquí vemos la creación, estamos hablando del anhelo, del deseo, de ese aguardar ansiosamente por la propia creación. O sea, entendemos que la esperanza de Cristo tiene una envergadura y un alcance de carácter cósmico. Entonces también esta creación aguarda el momento en que los hijos de Dios sean manifestados, y sabemos perfectamente que esa manifestación de los hijos de Dios sucederá en la segunda venida de Jesucristo. Previo rapto de la iglesia, cuando ya Cristo en su venida tome para sí mismo a la iglesia, en el momento en que los santos que han partido, que hoy están esperando la resurrección en la presencia de Dios, sean transformados, en la misma manera los santos vivos serán transformados para estar para siempre con el Señor. Eso sucederá en el aire. Esa no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesucristo a esta tierra tiene características bien diferenciadas con el rapto. Por lo tanto, el mundo experimentará, la tierra experimentará cambios. Entonces, la manifestación de los hijos de Dios será una esperanza que hoy la creación está anhelando, está aguardando. Cuando Cristo aparezca resplandeciente en su segunda venida, los hijos de Dios también serán manifestados a este mundo. Vemos que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, vemos esta palabra, la creación fue sometida a la frustración. Entonces, esta referencia con total seguridad tiene que ver con el juicio de Dios que cayó en el orden natural de las cosas a continuación de la desobediencia de Adán. Tierra fue declarada maldita a causa de él. En consecuencia, había de producir cardos, espinas, de modo que Adán y sus descendientes obtendrían alimento de ella solo con penosos trabajos y sudor de su frente, hasta que la muerte los reclamara y los devolviera al polvo del que habían sido sacados. Pablo no alude a estos detalles, en cambio resume este resultado. La palabra mataiotes es frustración, significa vaciedad, futilidad, transitoriedad, falta de propósito. Entonces, por esto, evidentemente aquí podemos encontrarnos con la vanidad. Cuando el propio escritor Salomón en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay traducciones que dicen lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Por lo tanto, ahí, en ese libro de Eclesiastés, podemos
hacer un argumento explicativo para poder comprender de qué está hablando aquí Pablo. También vemos que no sucedió por su propia voluntad, sino por la voluntad soberana de aquel que así lo dispuso, aunque la sujetó con un propósito de esperanza. Después también vemos en el verso 21 que la creación también será libertada de esta esclavitud de corrupción como consecuencia de pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, esta situación no durará para siempre. Entonces, esta creación también experimentará esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. El texto literalmente dice, dentro de la libertad de su gloria, es decir, la de los hijos de Dios. Entonces podemos ver que esta condición de la naturaleza por el propio alcance cósmico del pecado también se verá afectada por el alcance cósmico de la redención por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces esta creación compartirá la gloria de los hijos de Dios, que a su vez es la gloria de Cristo. Esto es la esperanza que Pablo nos está aquí presentando y que realmente tiene que ver con muchas profecías del Antiguo Testamento. Es también la visión profética de la era mesiánica, principalmente en Salmos, en el propio Isaías. Se usan imágenes llamativas para expresar esta esperanza del pueblo judío de que los cielos y la tierra serán cambiados como el que cambia de ropa. Estos cielos y esta tierra serán mudados por esta esperanza que Dios sujetó a esta tierra. Dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y tu descendencia será establecida delante de ti. Bueno, queridos oyentes, cuánta gloria, cuánta esperanza. Y ahora seguimos un poquito avanzando. Verso 22, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Bueno, venimos con el mismo hilo en el discurso. Ahora se nos habla, ¿verdad?, de que esta misma creación está gimiendo, está con dolores de parto, aguardando ansiosamente la manifestación de Cristo, la manifestación de los hijos de Dios. Este versículo 22 nos deja muy claro cuál es la condición en un sentido espiritual de la creación misma en cuanto a su esperanza, a su condición actual y en cuanto a su gloria futura. O sea, todo lo que tiene que ver con lo presente y con la gloria futura. Entonces, la sujeción de esta creación a frustración, como bien hemos enseñado aquí, fue sujeta a vanidad con un propósito, la esperanza, la regeneración, una sujeción a vanidad con firme esperanza. La esclavitud al deterioro dará lugar a la libertad de la gloria. Los dolores de parto serán seguidos por el gozo del nacimiento. Por lo tanto, habrá a la vez continuidad y discontinuidad en la regeneración del mundo, así como en la resurrección del cuerpo. El universo no será destruido, sino será más bien liberado, transformado y cubierto de la gloria de Dios. Esto tiene que ver, evidentemente, con el tiempo del milenio que dará paso a los cielos nuevos y a la tierra. Bueno, los versículos ahora que nos siguen, dice verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros. Bueno, entonces ahora ya no tenemos hace un momento hemos venido desarrollando la propia ilustración de la situación de la creación. Pero ahora el verso 23 nos enseña
que no solo ella, sino que también nosotros mismos, en la versión de las Américas, y por supuesto también aquí en esta versión Reina Valera, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, en la misma manera que la tierra, la creación, aguarda ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, así también nosotros, y aquí hay una diferencia con la naturaleza, que tenemos las primicias del Espíritu. Bueno, las primicias del Espíritu, por una parte, nos están hablando de un compromiso inalterable, de aquello que está relacionado con el propio sello del Espíritu. Como bien nos enseña el propio apóstol en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. O sea, nuestro nuevo nacimiento, nuestra nueva condición de hombres nuevos en Cristo Jesús, todavía imperfectos por nuestra terrenalidad, todavía incompletos por nuestra terrenalidad, aguardando, como bien nos enseña Pablo a los Efesios, la totalidad de esa redención en nuestra propia experiencia, en el momento en que seamos transformados para experimentar y adquirir nuestra herencia en gloria, nuestra posesión bendita, y a la vez, por supuesto, también nosotros somos esa herencia de Dios, como hemos enseñado en otros programas. Entonces vemos que fuimos sellados. ¿Cuánto? Cuando hemos oído la palabra de Dios y cuando hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es la garantía de nuestra herencia. Por lo tanto, aquí el término primicias nos está hablando exactamente de esto, de esta garantía. Estamos en Cristo. Tenemos una plena confianza. Aquí Pablo tenía en mente la fiesta de las semanas, que celebraba la siega de las primicias. Era precisamente la fiesta llamada también en griego Pentecostés. Fue en el tiempo en el que el Espíritu Santo vino como ese don que transformó los corazones de los hombres y también, por supuesto, bautizó con esa bendita experiencia en el Espíritu Santo. Pero aquí ahora mismo estamos hablando de nuestra condición de conversos y hemos recibido, por decirlo de alguna manera, ese arrabón. Sí, es el término, es esa primera cuota, depósito, anticipo, promesa que garantiza el futuro cumplimiento total de la compra. Entonces, hemos visto en Efesios 1, hemos visto en 2 de Corintios 1:22 y también podríamos ver en el capítulo 5 de esta misma segunda epístola de Corintios, versículo 5, que dice: y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Entonces, aquí esta palabra, como digo, nos lleva a un término que nos está hablando de garantía. Vemos que estas primicias nos relacionan con esa fiesta de las semanas, que, como digo, en su término griego es Pentecostés, y que evidentemente tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. En la propia vida del Espíritu somos las primicias de la nueva era, o sea, de la era venidera. Así, evidentemente, como Cristo también fue los primeros frutos de la resurrección. Nos enseña esto Pablo, 1 de Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué nos está diciendo? Jesucristo no tuvo que vivir una transformación, Él no era pecador, pero Él resucitó y en su resurrección se manifiesta y Él mismo representa y es el primer hombre resucitado.
Por lo tanto, Él es el primer fruto de la resurrección, hoy sentado a la diestra de la majestad en las alturas, constituyéndose como nuestro Salvador y nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hoy, como hijos de Dios, estas primicias, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, ya nos permite experimentar esos gozos anticipados del cielo por medio de este Espíritu Santo que habita en y con nosotros. Entonces, aunque tenemos que vivir esta tensión de estos gemidos, de este anhelo, de este ya pero no, de este sufrimiento que dará paso a la gloria, estamos perfectamente confiados porque tenemos este depósito bien seguro de que ya hemos recibido el Espíritu Santo como el anticipo y como la promesa de dichas bendiciones. ¿Qué venimos a decir? El momento en el que el creyente acepta a Jesucristo, en el momento en el que el pecador viene a Cristo, en este momento se constituye un hijo de Dios y con esto somos herederos de todo el conjunto de bendiciones que Dios tiene preparado para nuestra gloria y por supuesto para la alabanza de su gloria, como bien nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1, cuando dice que hemos sido transformados para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, queridos oyentes, pues vamos ya concluyendo. En esta condición el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, y en esta situación el Espíritu Santo está muy relacionado con estos gemidos que nosotros tenemos interiores. Estos gemidos, como digo, guardan una estrecha relación sobre lo que esperamos y lo que somos, pero que todavía está afectado o estorbado por la propia condición terrenal en cuanto a lo que el reino de Dios es y representa. Entonces los creyentes tenemos la vida de resurrección, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero todavía cabe la posibilidad que tenemos que morir físicamente. Somos salvos del pecado, pero también luchamos contra el pecado que está en nosotros. Esta batalla, este conflicto interior, evidentemente manifiesta este gemido. Estos suspiros a veces manifiestan el agobio, la incomodidad de nuestra fragilidad en cuanto al cuerpo. También nuestra propia naturaleza, que todavía se identifica con la vieja naturaleza en cuanto a lo que, como digo, somos por condición terrenal. A veces nos impide comportarnos como quisiéramos y nos impide desarrollarlo totalmente. Pero bendito sea Dios por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo que está en y con nosotros, podemos vivir una vida de victoria. ¿Por qué? Porque Cristo murió y porque Cristo resucitó. Si no fuera por esto, estaríamos perdidos, sin esperanza y sujetos a una vanidad absolutamente desprovista de ningún consuelo futuro. Por lo tanto, nuestra carne quedará un día destruida, aunque ya en la obra, como bien enseña Pablo a los romanos, el cuerpo de pecado ha sido destruido para que no sirvamos al pecado. Ha quedado inoperante, inactivo, pero todavía tiene una actividad en nosotros. Y nuestro cuerpo, el soma, será transformado en un cuerpo glorioso y definitivo. Por lo tanto, este gemir expresa tanto nuestra presente situación como nuestro futuro anhelo glorioso. Por lo tanto, queridos oyentes, si en algún momento sentimos este dolor, no se sientan mal, porque todavía
estamos habitando un cuerpo que en muchos casos está afectado por la carne y por supuesto por Satanás y por la influencia del mundo, de este presente siglo malo. Pero alégrense, porque no es malo sentir esta tristeza, sino que esta tristeza nos lleva a ver la bendita esperanza. No deja de ser una leve tribulación momentánea. No dejan de ser, como hemos dicho en el último programa, aflicciones del tiempo presente que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.